Bien, vamos a hablar entonces de estos cuatro aspectos claves para elaborar un plan de gestión. Veo que no solamente hay enfermeros, también hay otros grupos ocupacionales y me encargaba un poco de revisar la normativa al respecto. Y estos cuatro puntos claves están centrados en lo siguiente. Vamos a detallar cada uno de ellos, pero creo que el primero de estos cuatro aspectos claves para elaborar un plan de gestión es contar con un modelo, con una forma de hacer un plan de gestión y realmente no solamente un plan, porque un plan tiene que implementarse, tiene que desarrollarse y tiene que dar un resultado al final de la gestión. Porque cuando uno se presenta a un concurso, no solamente es presentar el plan de gestión, que te aprueben el plan de gestión, sino también implementarlo y tener un antes y un después de ese plan de gestión. Para lo cual es necesario, dentro de una organización, que todos apliquen un solo plan de gestión o una sola metodología para elaborar un plan de gestión. Esto lo puedo explicar de la siguiente manera. Imaginemos que en un hospital, en un concurso de jefaturas, hay el jefe de departamento, por ejemplo, ya sea médico, enfermeras o la jefatura, de repente ha sido formado en ESAN, va a tener una mirada distinta, una mirada relacionados más bien a la salud privada, por ejemplo, poco más mirando a esos aspectos. Pero hay otros de repente que que han estudiado una maestría, una especialización en gestión, que lo han hecho en la Universidad La Católica, o la Universidad de San Marcos, o la Universidad de Puno, la Universidad de Arequipa, y cada uno tienen teóricos y cada uno enseñan enfoques distintos de gestión. Por ejemplo, hablamos los dos enfoques grandes de gestión. Uno es el enfoque, por ejemplo, americano, y otro es el enfoque japonés. En el enfoque americano, por ejemplo, se habla de calidad total, y ahí tenemos una metodología y un modelo que nosotros valoramos muchísimo, que es Joint Commission, por ejemplo, que es un modelo de acreditación y que implementa una gestión organizacional y una gestión de seguridad del paciente. O sea, hay dos componentes importantes en este modelo. Por un lado, la gestión de la seguridad del paciente, y por otro lado, la seguridad organizacional. O sea, que se basa en mejorar los aspectos tanto relacionados desde el punto de vista del paciente como relacionados y del punto de vista de la organización. Entonces, si se dan cuenta, es un enfoque global e integral, pero implementar un modelo americano, tipo Joint Commission o EFQM, implica pues presupuestos mayores, presupuestos que tienen que ver con consultorías incluso internacionales. Tengo la experiencia de haber participado en este proceso de acreditación en la institución donde laboro, y nos hemos dado cuenta que para aprobar un proceso de acreditación necesitas pues de presupuestos, de consultorías externas, de consultorías internas, de contratación de personal exclusivo para el proceso de acreditación. Entonces, muy costoso. Mientras que existen otros modelos como el modelo japonés, que habla del Lean Six Sigma, no sé si han escuchado, pero que se basa más bien se basa en identificar los procesos y los procesos críticos, y además digamos, el problema dentro de ese proceso crítico, dentro de esa fase del proceso. Y al identificar este principal problema, lo que va a hacer es corregirlo y mejorarlo. Eso implica un mejoramiento de procesos desde abajo hacia arriba, mientras que el enfoque más bien americano, el enfoque de calidad total, hablamos de una gestión desde arriba hacia abajo y que implica mayores presupuestos. Entonces, contar con un modelo es importante, porque no es que el modelo americano sea malo o el modelo japonés sea malo. Va a depender de las características de la organización, va a depender de la voluntad de la organización, va a depender de que todos manejen la misma metodología. Es que en este contexto de hablando de metodologías americanas, metodologías japonesas,
es que se crea digamos, este modelo denominado GEMSES, que tiene principios y que tienen partes importantes que luego lo voy a detallar en una siguiente presentación. Entonces, en esta primera parte, lo vamos a detallar un poquito más adelante, es contar realmente con un modelo de gestión y contar con una forma única en mi organización de hacer el plan de gestión. Si yo tengo, por ejemplo, la jefa de departamento, los jefes de servicio, los supervisores, los coordinadores, utilizando una sola metodología. No importa cuál, la americana, la japonesa o el modelo GEMSES, lo importante es que tengamos en un solo modelo que pueda alinear el trabajo, ¿no? El segundo aspecto importante que vamos a trabajar durante esta noche es conocer los requerimientos del concurso. Entonces, ahí ustedes, y más adelante les voy a mostrar, por ejemplo, hay un esquema de presentación de un plan de gestión para un concurso del MINSA y hay un esquema de presentación para un concurso de salud, o también de repente el enfoque privado. Entonces, lo primero que hay que mirar es cuáles son esos requisitos, cuáles son esos requerimientos del concurso para elaborar el plan de gestión. Algunos, como en el MINSA, salud, el plan de gestión más o menos es el 30% hasta el 40% del puntaje total del concurso. Entonces, por lo tanto, es un aspecto muy, muy importante dentro de una postulación a un cargo jefatural, ya sea jefatura de departamento, servicios, o incluso ahora que se va a abrir nuevamente los concursos de dirección de tanto hospitales nacionales como institutos especializados, donde ya cualquier profesional podría postular si tiene los requisitos, ¿no? Entonces, eso vamos a mirar estos requisitos y las diferencias que podría haber entre uno y otro. Una vez que nosotros tenemos un modelo, tenemos ya los requisitos, los requerimientos que lo puedo encontrar en las páginas web de las organizaciones, lo que tengo que tener es contar con un aplicativo automatizado para la elaboración y evaluación del plan de gestión. Y para ello, el modelo GEMSES y nosotros hemos elaborado dos aplicativos importantes. Por un lado, está un aplicativo utilizando inteligencia artificial y utilizando ya procesos de automatización, donde ingresando alguna información nos da un plan y una priorización de problemas, y donde el plan va a ser mucho más fácil elaborarlo. Por otro lado, también debemos contar, y todos deben contar con, si no hay este esquema automatizado ya, digamos, de avanzada, podemos utilizar un Excel donde tengamos todos los componentes para elaborar este plan de gestión. Entonces, en el modelo GEMSES contempla este esquema. Y finalmente, al tener ya un aplicativo que nos oriente, que nos estandarice el trabajo para elaborar el plan de gestión, pues es importante en el cuarto punto, y el cuarto aspecto, es conocer el jurado y realizar una presentación a medida. ¿Y por qué es importante conocer el jurado? Es importante porque una cosa es lo que va a querer escuchar el director del hospital, otra cosa es lo que va a querer escuchar el representante del sindicato, otra cosa es el que va a querer escuchar el representante de recursos humanos, otra cosa será el que quiere escuchar el representante de los colegios profesionales, ya sea los psicólogos o o enfermería o el cuerpo médico que participa en los procesos de concursos dentro de la comisión. Y todo esto está dentro de la normativa que generalmente sale dentro del concurso. Entonces, para ampliar un poco este esquema, vamos a ir tratando uno por uno de estos 4 aspectos importantes que el día de hoy vamos a desarrollar. Entonces, el primer aspecto, decíamos, es contar con un modelo. Y contar con un modelo es muy, muy importante tener un ejemplo de cómo elaborar un plan de gestión. Y tener un solo ejemplo.
Eso no significa que yo tengo que copiar este plan de gestión, sino lo que tengo que hacer es tener una estructura, un modelo para elaborar este plan de gestión. En el libro, los que ya han adquirido, me imagino, van a encontrar en la última parte, un ejemplo de un caso, digamos, práctico de la elaboración de un plan de gestión de un departamento de enfermería. Esto se puede ya extrapolar a una jefatura de servicio, a las coordinaciones, a la supervisión, a una jefatura de servicio tanto médico, a una jefatura de servicio asistencial. Lo que va a cambiar, lo que vamos a mirar en este momento es la metodología y las cadenas de valor que vamos a hablar en un momento. En el libro, lo que van a encontrar, y por eso es importante tal vez que se mencione, este es el índice del libro. En el primer capítulo vamos a encontrar todo lo que es las nociones epistemológicas de la gestión en salud, lo que es calidad, lo que es gestión en salud, los objetivos de la gestión en salud, los fundamentos de la gestión en salud, los niveles de gestión en salud, las prestaciones de servicios de salud a nivel internacional, a nivel nacional, y una parte de administración hospitalaria. En el capítulo 2 hemos fundamentado la importancia que tiene que ver los estándares Joint Commission para la gestión en salud. Porque si nosotros no tenemos estándares internacionales para decir de los que lo hacen mejor que nosotros, no vamos a poder llegar a ese recorrido. El día de ayer, a los alumnos, por ejemplo, que estábamos trabajando un proyecto, un alumno de arquitectura, y me decía, ¿cómo puedo yo darle novedad a mi proyecto que hablaba de una implementación, de una construcción de un hospital nivel 2? Entonces, cuando leíamos la investigación, pues hablaba de todos los planos que tienen que haber, los sistemas, los servicios, el equipamiento, pero no hablaba estas especificaciones que en Joint Commission, por ejemplo, en FMS, o sea, en la parte de FMS, la gestión y seguridad de las instalaciones, se hablan estos requisitos. ¿Qué requisitos necesitamos? Por ejemplo, requisitos sobre los grupos electrógenos, requisitos sobre la seguridad de las instalaciones, seguridad de la construcción, seguridad en relación a materiales peligrosos. Entonces, hay requisitos que se debe contemplar en la construcción de un hospital. Entonces, por eso es importante conocer todos los componentes de estándares de Joint Commission, tanto centrados en el paciente como centrados en la organización. Por eso en este libro se habla un capítulo muy, muy importante de este tema. En el capítulo 3 se habla sobre el proceso de gestión, teorías administrativas, gestión por proceso, modernización del Estado, gestión de riesgos, la teoría de restricciones, y acá hay una parte de gestión de proyectos porque es importante trabajar sobre la gestión de proyectos y la metodología de gestión de proyectos para elaborar pues un plan de gestión. Un plan de gestión no es otra cosa que es un proyecto que voy a desarrollar a lo largo de la gestión. En el capítulo 4, sobre herramientas de gestión, indicadores de gestión, Machine Learning, Big Data, automatización, planeamiento estratégico, cuadro de mando integral. En el capítulo 5, los modelos de gestión que existen digamos, a nivel internacional, EFQM, Six Sigma, ISO, Malcolm Brandage, modelo CERQUAL, y entre otros, ¿no? Es importante trabajar con los modelos internacionales, pero también es importante trabajar con los modelos nacionales, modelo integral de salud, modelo de cuidado estandarizado y progresivo, un poco hablar del modelo de atención integral también en salud. Ya en la parte 2 se habla de los principios
de los fundamentos y estructura del modelo de gestión, donde acá es donde hablamos de estos principios fundamentales del modelo. Y acá sí me voy a detener porque es importante conocer estos principios. Y estos principios están alineados a la investigación científica que tenemos que tener para desarrollar un plan de gestión o para desarrollar un trabajo, una gestión en nuestras instituciones. Esta investigación científica implica de que la toma de decisiones deben ser basados en datos, deben ser basadas en estadística. Y para lograr tomar decisiones y agregar valor a la organización implica que la recolección de datos sea válida, que la información sea válida, que el análisis sea adecuado y que se tome decisiones en función de esos principales nudos críticos en la organización. Entonces, estos 9 principios están relacionados en datos y en investigación. Estos 9 principios se basan primero, por ejemplo, en estar centrados en las cadenas de valor. ¿De qué se trata estar centrados en las cadenas de valor? Estar centrados en las cadenas de valor implica de que yo en la organización tenga, por ejemplo, en un hospital, yo tenga un proceso preventivo promocional, un proceso clínico, un proceso de procedimientos especiales, un proceso de procedimientos quirúrgicos. Dentro de ese esquema, yo tengo un trabajo del enfoque médico, y ahí estarán los departamentos médicos. Dentro de ese proceso preventivo promocional, de ese enfoque clínico, quirúrgico, también tengo el trabajo de enfermería, tengo el trabajo de psicología, tengo el trabajo de nutrición, tengo el trabajo del químico farmacéutico, de tal manera de que yo pueda, en esta cadena de valor, pueda tener resultados concretos. Entonces es importante cuando yo empiezo a hacer un plan de gestión, identificar estas cadenas de valor. ¿Y qué es una cadena de valor? Una cadena de valor es un conjunto de procesos que agregan valor a la organización o al área o al servicio o al departamento que yo estoy postulando, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy postulando la jefatura de departamento de enfermería, por ejemplo, yo tendría ¿qué agrega valor? Lo que va a agregar valor es el cuidado en el proceso preventivo promocional, el cuidado del paciente en el proceso clínico, el cuidado del paciente en el proceso intervencionista. Si yo estoy en el área o en el servicio de nutrición, por ejemplo, entonces sería las atenciones de nutrición en el paciente ambulatorio, el paciente clínico, el paciente quirúrgico, va a ser distinto, el paciente que tiene procedimientos va a ser distinto. Entonces, de esa manera, lo que yo haga, y por ejemplo, en una nutricionista, lo que yo haga para que este paciente tenga una mejor nutrición durante su hospitalización o una mejor nutrición durante su proceso de alta o su proceso de recuperación ambulatoria, ese es el valor agregado que le va a dar en este aspecto. Por ejemplo, si es que su problema es de sobrepeso, la idea es que durante todo este proceso, tanto de hospitalización o de alta, es que logre bajar los kilos, por ejemplo. Entonces agregó valor tanto para el paciente mismo, tanto para la salud del paciente. En el caso de los químicos, por ejemplo, el proceso de la administración, que la administración sea la adecuada cuando hacen un seguimiento, por ejemplo, de los eventos adversos a los medicamentos durante el proceso hospitalario. Entonces significa si es que no hay, o si hay procesos de prevención o de alarma de fármacos, o incluso de que si hay fármacos que están reportando sobre eventos adversos, suspenderlo a través de farmacia para que no se produzcan más eventos relacionados con reacciones adversas a algún medicamento. Entonces estoy agregando valor en relación a disminuir los eventos adversos. Estoy agregando valor en que el tratamiento sea más efectivo, por ejemplo. Entonces tengo que identificar esos procesos de cadena de valor de cada grupo ocupacional
del médico, de la enfermera, del plan de gestión que yo quiera hacer. Entonces, ¿qué es una cadena de valor? Es un conjunto de procesos que agregan valor en el resultado del proceso de necesidades, de expectativas del cliente. El otro aspecto importante de tener en cuenta en este primer aspecto, de este primer aspecto de los 4 que habíamos hablado, es también estar centrado en los resultados del proceso. Porque si nosotros nos centramos en las actividades o en el proceso, pues no vamos a impactar en la organización. Si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en la satisfacción del paciente, en el trabajo de enfermería, cuánto está la satisfacción del paciente, y con un mejor cuidado de enfermería, imaginemos que estaba en 47%. Con un mejor cuidado de enfermería llegamos a un 80%. Con una mejor educación de nutrición llegamos a un 90%. Con un mejor trabajo de los químicos, con la educación de repente sobre los fármacos, con la educación al pie de cama, llegamos a un 98%. Entonces, si se dan cuenta, es como yo, cuánto porcentaje agrego a la satisfacción del paciente. Entonces, tengo que ir midiendo. Entonces, esta cadena de valor tiene un resultado en la satisfacción del paciente. Tiene un resultado en la calidad. En la calidad tiene que ver con el proceso de que no falle durante el proceso hospitalario, o que no falle dentro del proceso de prevención y promoción de la salud, por ejemplo. Si un paciente se enferma, significó que falló el proceso de prevención y promoción de la salud. Si un paciente está con hipertensión, significa que falló todo ese proceso, y las personas involucradas, tanto el médico, la enfermera, todos los que participan en la prevención y promoción de la salud, pues no hicieron los controles necesarios para evitar que este paciente haga una hipertensión. Entonces, en la medida que yo evito riesgos, en la medida que yo prevengo los riesgos, hago una prevención de riesgos, mejoro la calidad del proceso. O en la medida que disminuye la estancia hospitalaria, estoy mejorando la calidad en el proceso. En la medida que yo evito complicaciones, estoy mejorando la calidad del proceso. Entonces, si yo evito, por ejemplo, yo soy químico farmacéutico y evito nuevos eventos o reacciones adversas a medicamentos, estoy mejorando la calidad. Si yo como enfermero evito que se caiga el paciente, evito que tenga una lesión de la piel, evito que tenga una extravasación, evito que tenga una flebitis, evito que tenga una úlcera por presión, pues voy a mejorar la calidad de atención. En la medida que se identifica correctamente al paciente, en la medida que se hace esta verificación de manera correcta, voy a mejorar la calidad de atención. Entonces, esta satisfacción y esta calidad va a impactar en el costo de los pacientes. Va a impactar en que antes, por ejemplo, si un paciente que no tiene infección cuesta un proceso hospitalario de 10,000 soles, pero con una infección cuesta alrededor de 80,000 soles, de repente el proceso hospitalario. Entonces se generan sobrecostos en este proceso. Y finalmente, el tema del tiempo. El tiempo en la reducción del proceso. Reducción del tiempo, por ejemplo, para que yo pueda controlar al paciente. Si tiene factores de riesgo, eliminar esos factores de riesgo. O en un proceso hospitalario, el menor tiempo para sacarlo de alta al paciente. Entonces, a la medida que tenga menos complicaciones, esté más satisfecho el paciente, voy a mejorar la calidad, voy a disminuir costos, pero también voy a estar impactando en el tiempo. Entonces, el modelo integra estos principios, ¿no? de satisfacción, de calidad, de costos y de indicadores de tiempo. Lo importante también en esta metodología y tener un plan de gestión que integre la gestión estratégica, la gestión táctica, la gestión operativa, en otras palabras, la gestión que vienen las normas de la organización, del plan estratégico organizacional, del plan, de repente, del plan sectorial. Entonces yo cojo esas normativas o esos estándares para aplicarlo en el proceso de cadena de valor, en la parte táctica, en la parte de estrategias de implementación de las mejoras durante todo el proceso.
Finalmente, también es importante la integración de los procesos de soporte. Es importante los recursos humanos, el tema financiero, las instalaciones, los equipos, los insumos, porque si yo no tengo normas claras y si no tengo recursos adecuados, los procesos de cadena de valor van a ser ineficientes. Entonces, necesita de una integración general de la organización dentro de los procesos estratégicos, los procesos misionales, los procesos operativos o de soporte. Es importante también que dentro de un plan de gestión tenemos que definir el equipo y las funciones dentro del proceso de gestión. Si yo voy a ser el jefe de departamento, mi función será la planificación. Si yo fuera el jefe de servicio, mi función será la organización. Si yo soy el jefe si soy el coordinador, mi función será la dirección de los procesos. Si yo soy el operativo, mi función será la implementación de los procesos asistenciales y operativos. Y si yo soy el supervisor, mi función será el control de los resultados del proceso. Entonces es importante definir quién va a hacer esa función dentro de la organización. Dentro de mi plan, por eso hablábamos de que es importante tener un solo modelo, porque necesitamos decirle al jefe de departamento, tú te encargas de planificar los estándares, las políticas, los procesos, los indicadores, de eso se te encargas de planificar. El jefe de servicio se encargaría de generar los recursos humanos, materiales, insumos y equipos. El coordinador se encargaría de dirigir los procesos internos. El enfermero, el médico, el psicólogo se encargaría de dar los procesos asistenciales de cuidado y de cuidado dentro de los procesos preventivos, promocionales o quirúrgicos, los que sean necesarios en una organización. Y la supervisora se encargaría del control del resultado de los procesos. Entonces es importante definir quién va a ser, cuál va a ser su función, con cuántos cuento. De repente, si no tengo todo el equipo, de repente 3 personas, uno hace, la jefa de departamento de repente hace la planificación y el control, y el resto se divide en las otras funciones. Pero es importante que estas 5 funciones que está dentro del proceso administrativo se pueda desarrollar. Está centrado en los clientes, los trabajadores financiadores, que es otro principio del modelo. Y nuestro modelo tiene que estar centrado en los clientes porque ese es el usuario final, en los trabajadores porque ellos van a hacer el trabajo, y los financiadores porque ellos van a aprobarnos los presupuestos. Entonces, si yo no me enfoco en el financiador, pues nadie me va a aprobar el presupuesto, por ejemplo, para la contratación de personal. Si no me enfoco en el trabajador, el clima laboral va a estar deficiente o va a ser inadecuado, por lo tanto los procesos operativos no van a ser adecuados. Y si me enfoco en el cliente, voy a estar solucionando sus problemas, sus críticas, o me voy a ir a los problemas legales y no voy a estar pensando en los procesos internos. Entonces, tengo que pensar en los 3 clientes. Y mi plan de gestión tiene que estar pensado en esos 3 clientes. Es importante, este modelo es flexible porque puedo aplicarlo en un servicio, una coordinación, un departamento. O puedo aplicarlo en toda la organización. Así es que no es excluyente si solamente voy a hacer un plan estratégico, un plan de gestión para un departamento, para un servicio, para una coordinación o para una jefatura. Si bien es cierto, yo tengo que mirar el todo, pero tengo que enfocarme en la función y responsabilidad que me toca dentro del proceso de concurso. Otro de los temas importantes es la automatización de la gestión y la generación de indicadores de manera automatizada, que vamos a mirar alguno de ellos más adelante. Y el otro tema importante es que este modelo se basa en crisis, se basa en identificar el principal nudo crítico, y también que lo vamos a ver en este ejemplo que vamos a trabajar un poquito más adelante. Entonces hablábamos de los principios que tenemos digamos, en el libro. Acá hay un poco más de detenimiento. Y ahí ya viene todo el desarrollo del modelo, todo lo que hemos hablado, la metodología de implementación, la escala de valor, el proceso de soporte, cuáles son sus procesos, y me voy a llegar a la parte 3, que es lo que nos trae el día de hoy. En la parte 3 del libro están digamos, el capítulo 13 y el capítulo 14. En el capítulo 13 se habla de las fases del proceso de aplicación del modelo Genesis. Una fase de planificación, una fase de implementación y una fase de seguimiento.
Este es como, cuando yo ya tengo mi plan de gestión, cómo hago el plan, cómo planifico, digamos, cómo planifico implementar el plan de gestión, cómo lo implemento el plan de gestión y cómo hago el seguimiento. Y para eso ya tenemos el caso práctico, que es lo que vamos a mirar el día de hoy, que es el ejemplo de digamos, de este Instituto Clínico Joseph Lister, que se ha elaborado un plan completito del plan de una jefatura de departamento, ¿no? El que tiene el libro lo va a encontrar al final del capítulo, ¿no? La aplicación del modelo, le hablábamos de las fases, de cómo hay que llegar al nivel de gestión. Este es, por ejemplo, un tema muy importante, de cuando me sale mi nivel de gestión del autodiagnóstico interno, si me sale menor al 25%, significa que estoy en una gestión de problemas. Si me sale entre 25 y 50%, gestión de actividades. Si me sale que está entre 50 y 70%, 75%, ya estoy en la gestión de procesos. Si estoy en un 75-90%, una gestión de proyectos, y si estoy en un 90 al 100%, ya estoy en una gestión de excelencia. Pero para llegar a ello es un poco complejo y vamos a mirar, más o menos tenemos unas 200 evaluaciones de diferentes instituciones que de manera práctica hemos autoevaluado, y les voy a mostrar los resultados de esta parte. Entonces, es muy oportuno que se tenga esta mirada, ¿no? Acá está todo el proceso de que hay que seguir para lograr la implementación. Y acá está el ejemplo del plan de gestión. Este ejemplo está alineado a todos los requerimientos que piden los concursos, las páginas también. Entonces ahí tienen un ejemplo de cómo hay que presentarlo. Pero hay un proceso para elaborarlo que les voy a comentar también más adelante, ¿no? Entonces, un poco para terminar con esta parte. Es importante entonces contar con un modelo de gestión y un modelo de hacer este plan de gestión. Entonces, con eso ya tenemos, por un lado, un tema teórico, ¿no? Un aterrizaje teórico, principios que me rigen la metodología y un ejemplo práctico para aterrizarlo a mi institución. El otro aspecto importante, el aspecto 2, es conocer los requerimientos del concurso. Cada hospital, cada, digamos, institución tiene unos requerimientos. Por ejemplo, el MINSA, acá es un concurso de un hospital San Bartolomé. Por ejemplo, el esquema para presentar el plan de gestión tiene un índice, una introducción, resumen ejecutivo, un diagnóstico situacional, debe tener la organización y funciones del departamento, características del departamento, producción del departamento, normas y protocolos, recursos institucionales, dotación de recursos humanos, recursos materiales, infraestructura, análisis FODA, identificación y prevención de problemas, objetivos y metas operativas propuestas, actividades y desarrollo con una cronograma de implementación, plan de monitoreo e indicadores a considerar en la supervisión. Entonces, por ejemplo, acá dice que no debe pasar de las 15 páginas, debe ser Arial 11, entonces eso hay que tener en cuenta. En el Seguro Social no hay una introducción, de frente van a un resumen ejecutivo, un diagnóstico institucional similar al del MINSA, organización y funciones, características, producción del departamento, normas, recursos institucionales, dotación de recursos humanos, recursos materiales, infraestructura, análisis FODA, identificación y prevención de problemas, objetivos, actividades y similar al del MINSA. Entonces, si nosotros queremos mirar, por ejemplo, en el tema de salud, acá está toda la normativa. Entonces, otro aspecto clave es que hay que leer esta normativa. Porque si no leemos, nos vamos a enfracar en problemas. Entonces, hay variaciones de un concurso a otro. Entonces, hay que tener una lectura muy profunda
de los requisitos, de los esquemas, de la letra, de las características. Entonces hay que adecuarnos a cada uno de ellos, ¿no? Nosotros hemos hecho un ejemplo estándar, digamos para todos, pero ya nos podríamos adecuar con algunos de ellos. Muy bien. Entonces, el primero es tener un modelo, el segundo tener, o sea, leer mucho el esquema, las consideraciones del concurso, las bases, ¿no? De la postulación. No hay diferencia mucho en cada uno de ellos, como ustedes habrán visto, pero sin embargo hay temas específicos. Por ejemplo, en uno no había la introducción, en otro sí había la introducción. Entonces eso hay que tener en cuenta para hacerlo. Igual, no podemos copiar, por ejemplo, el del MINSA de salud en el esquema, porque en la parte interior sí vamos a tener que hacer lo mismo, o las mismas partes, no la misma información, pero las mismas partes, porque es la forma de elaborar un plan de gestión. El tercer punto es contar con un aplicativo automático para elaborar y evaluar un plan de gestión. Lo importante no solamente es elaborar el plan de gestión, lo importante es evaluarlo, ese plan de gestión. Entonces, por ejemplo, este es un aplicativo que está, que quiera utilizarlo, está en sí, pueden pedir los accesos. Es necesario que tengas el código de IBERS para saber de qué institución estamos hablando. Entonces, acá lo que hay que hacer primero es llenar un formulario de autoevaluación. Esta autoevaluación implica tener digamos, todos los principios y componentes para autoevaluarnos. Esto lo vamos a mirar en el curso que vamos a tener con de elaboración de plan de gestión. Por ejemplo, ahí vamos a elaborar digamos, este aplicativo, estas preguntas, lo vamos a adecuar las preguntas para, no cambia todo, hay algunas preguntas que cambian para los psicólogos, para los médicos, para los nutricionistas dentro del proceso misional. El proceso estratégico es el mismo, el proceso de soporte es el mismo, pero sí cambia el proceso misional porque son funciones distintas las que va a desarrollar cada grupo ocupacional. Entonces ahí está el formulario, se llena el formulario y lo que vamos a mirar son los resultados. Por eso es que tener este aplicativo es fundamental, es fundamental. Bueno, si no lo tienen, digamos, no se puede contar con la asesoría de CIDIC para hacer el plan de gestión. También en el curso vamos a hacerlo a través de un Excel, donde eso sí ya pueden ustedes tenerlo y poder hacerlo. Ahorita vamos a mirar también el Excel, que es lo mismo de este aplicativo automatizado. Va a ser un poco más tedioso, pero también es viable. ¿Y cómo nos ayudaría a contar con un aplicativo? Entonces se aplica la autoevaluación interna, donde están las debilidades, están las fortalezas, ¿no? Si está en negativo sería debilidad, si está en positivo sería fortaleza. Entonces el sistema hace un proceso de adecuación y nos dan los valores. Si se acuerdan, hay 186 instituciones evaluadas. Es una buena muestra, por ejemplo, a nivel nacional de estas 186 instituciones y queremos ver, por ejemplo, en cuál es el nivel de gestión en forma general de esas instituciones. Vamos a poner al inicio del plan de gestión porque si vamos en proceso va a haber mejoras, pero vamos a ver al inicio, antes de que implementen el modelo GEMSES, hay muchas instituciones ya que han implementado la metodología, han tenido resultados y han ido autoevaluándose y ahí van mirando su avance. Entonces, por ejemplo, al inicio, el privado está un 73%, los gobiernos regionales 49%, salud 48%, MINSA 47%, la sanidad de Policía Nacional del Perú 43%. Entonces, por ejemplo, el 73% significa que estamos
que el privado está llegando a una gestión por procesos, mientras que el resto no llega al 50%, estaría una gestión de actividades. Pero miremos en proceso. En proceso ya hay algunas instituciones que están un poco pasando, las que han implementado, tanto MINSE, Salud, han implementado el modelo, han incrementado mejoras, ¿no? Y hay algunas 9 instituciones, por ejemplo, que ya están en la fase de seguimiento, o sea, están implementados alrededor de 3 años, algunos en privado, por ejemplo, algunas instituciones en privado que pasaron del 73 al 87%, en salud de un 43% a un 74%, en el MINSA de igual manera. Ahora, esta es la forma como lograron iniciar su plan de gestión y lograron terminar su plan de gestión, y eso es la importancia. Pero no solamente queda en forma general, sino es importante mirar también el plan de gestión en cada uno de los componentes, en el misional, en el estratégico, en el soporte. Por ejemplo, a nivel general, en el seguimiento, y tanto en el inicio también, los procesos de soporte son los más bajos. Y si queremos mirar en qué componente están los más bajos, gestión de recursos humanos, gestión de la capacitación. Ese es el proceso más bajo y ese es el nudo crítico, digamos. Y miren, esto no ha variado en el proceso y tampoco ha variado en el seguimiento. Significa que ha sido un problema y sigue siendo un problema el tema del recurso humano. En el proceso estratégico, el control de automatización de 43 pasa a un seguimiento en general del 75%. Se dan cuenta, al implementar el modelo, al implementar esta metodología y automatizado, en realidad ya voy mirando mis avances. Ahí puedo mirar el estratégico, los componentes, el misional, el soporte, los que quieran tener acceso para que puedan manipular esto, lo solicitan a través del ingeniero Víctor. Y lo que es importante de este punto es que por ejemplo, yo quiero identificar cuál es ese problema más importante dentro del proceso de soporte. Entonces, identifico, no existe brecha de personal. Ese es el principal problema. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo ahí digamos, un proyecto que tengo que hacer. Por lo tanto, una estrategia dentro del plan de gestión, ¿qué sería? Gestionar la brecha personal. Otro principal problema dentro de los 80-20, que es de Pareto, es el tema de la investigación. Entonces, si dan cuenta, ya tengo temas muy específicos. Dentro del misional, el principal problema se registran las desconexiones en cada fase del proceso. Entonces, eso implica un seguimiento y levantamiento de observaciones en cada fase del proceso. Entonces, significa que no hay este seguimiento de los pacientes al interior. Entonces, eso, si nos ponemos, por ejemplo, en el tema químico, hay un seguimiento del paciente en el tratamiento, o en el tema de nutrición hay un seguimiento del paciente, en el tema nutricional, en el tema de enfermería hay un seguimiento del paciente en el cuidado, en el tema médico hay un seguimiento del paciente en los procesos de la patología del paciente. Entonces, ese es el nudo crítico. Entonces, lo que tenemos que hacer es un proyecto o una estrategia dentro de mi plan de gestión sobre este problema. Entonces, se dan cuenta que ya al tener la priorización específica de dónde está el principal problema, puedo también implementar las estrategias. Pero si me voy un poco más, si quiero ser más específico, puedo hacer un Pareto por función. Por ejemplo, si yo soy un profesional de enfermería, ¿cuál sería mi principal problema? Se evalúa ese seguimiento a las intervenciones y el tratamiento. Entonces, mi principal falla es que no hago seguimiento a las intervenciones. O sea, di cuidado, di atenciones, pero no sé si eso funcionó o no. Entonces, ahí es lo que tengo que trabajar como enfermera, como médico, como psicólogo, lo que tengo que hacer, ¿no? El otro de los diagnósticos concuerda con el estado del paciente. O sea, si en mis registros tengo un diagnóstico, pero no concuerda con el estado del paciente, entonces no tiene nada que ver, entonces ahí hay un proceso débiles. Entonces, ese es un proceso que hay que trabajar con el asistencial, con el operativo. El coordinador, ¿cuál sería su función? Es el cumplimiento de los manuales de protocolos y procedimientos.
Entonces, el coordinador, la persona que está vigilando, es el que tiene que mirar el cumplimiento de esos protocolos, cumplimiento de higiene de manos, cumplimiento de los protocolos, los manuales que existen en la organización. Entonces, nos damos cuenta, ya sé, incluso por grupo ocupacional, cuál va a ser su principal problema. El jefe de departamento, ¿cuál es su principal? Que la gestión de indicadores no es automatizada. Entonces, su principal problema de un jefe de departamento es que no tiene indicadores para controlar el departamento en general. Si no tienes indicadores, no sabes a dónde vas, no sabes qué vas a dirigir, no puedes planificar si no tienes un control. Entonces, es importante eso. El otro, que si existe simplificación administrativa, y ahí la gestión de pacientes es automatizada, ¿no? Si es una jefatura de servicio, ya habíamos dicho que es una brecha personal, su principal problema, acompañamiento a la investigación y todo el tema. Si es un supervisor, ¿cuál es el principal problema? Se registran las explanaciones en cada fase del proceso. Entonces, si no tengo alguien que supervise el resultado del, por ejemplo, de un paciente que va a hospitalización, a la UCI, a UCIN, ¿cuál es ese resultado en calidad, tiempos, costos y satisfacción? Pues no sé, estoy confundido dentro de todo el proceso. Entonces, como verán, es importante tener este aplicativo que puede implementarse en cualquier organización y cualquier institución. ¿Y por qué digo se puede implementar en cualquier organización? Porque, por ejemplo, acá le voy a mostrar este mismo aplicativo, pero aplicado aplicado a otros centros no solamente asistenciales, ¿no? También nos sale. Espera un ratito que se... Ok, mientras se carga, les voy a mostrar, al igual que ahí está el sistema automatizado, ¿no? Utilizando Power BI y parte de inteligencia artificial al interior con códigos DAX y Python, unos códigos de automatización. También yo puedo aplicarlo desde un Excel. Entonces, CIDE, a través de, que forma parte del libro, ahí tiene un aplicativo donde vamos mirando la misión, la visión, los valores, los objetivos centrados en relación a las cadenas de valor. Por eso es importante las cadenas de valor, ir acá, tener los objetivos estratégicos, los objetivos específicos, ¿no? Hacer el análisis interno, hacer el análisis externo. Este es el autodiagnóstico para determinar en qué nivel de gestión está la organización, ¿no? Por ejemplo, esta organización es una evaluación real, tiene un nivel de gestión del 29% y tiene una potencial de mejora del 71%. El autodiagnóstico externo, que tiene que ver con el PEST, con la metodología PEST, y de ahí viene el FODA estratégico, que es pasar las debilidades y pasar las fortalezas del autodiagnóstico y pasar las amenazas y las oportunidades del autodiagnóstico PEST. Así el FODA estratégico, FODA misional, FODA de soporte, y con esto me sale el posicionamiento que yo tengo en mi organización. Si yo estoy en zona de riesgo, terreno de juego, zona de ventaja competitiva, en el libro lo hablamos un poquito y lo explicamos un poquito más, y lo que es importante es que tenemos que pasar de una zona de riesgo a una sola ventaja competitiva. Por ejemplo, dentro del misional, imaginemos, por ejemplo, no están definidos, dice, los macroprocesos. Imaginemos que ya no está en 0, está en 4, pongo 4, y pongo 4, miren el posicionamiento que voy a alcanzar. Ya está en terreno de juego. Está en terreno de juego. Pero además, no solamente tengo que mejorar las debilidades, sino tengo que también mejorar las fortalezas. Los pongo 4 y 4. Miren el posicionamiento va cambiando. Pero ahí ya nada más me voy a quedar. Entonces necesito también mejorar o contrarrestar las amenazas, ¿no? Y por ejemplo, si logro una conciliación con los sindicatos, si tengo el apoyo, el departamento tiene el apoyo de los sindicatos de repente, o de los colegios profesionales, es mi aliado, ya no es 4, no es una amenaza, sino es una oportunidad. Entonces miren cómo va mejorando este posicionamiento. Entonces de eso se trata
este aplicativo que está en Excel, y con esto automáticamente ya tenemos la priorización de problemas, igual que teníamos en el otro lado, solo que acá está en Excel con los puntajes. Y con esto los principales problemas tenemos el cronograma de actividades ya para cada proyecto, para el misional, para el soporte, y finalmente con un plan de monitoreo que sean los indicadores que nace a partir de las metas del plan, digamos, del cronograma de actividades. Entonces, como verán, no solamente se puede hacer un sistema sofisticado, ¿no? Sino también se puede aplicar dentro de un Excel para poder tener resultados impactantes. Y finalmente es importante conocer al jurado y realizar una presentación a medida. ¿Y por qué digo esto? Si ustedes ven en la parte derecha, ¿no? Por ejemplo, acá dice que la exposición durará 15 minutos, ¿no? Y que las preguntas serán otros 15 minutos. Significa que mi presentación tiene que ser muy rápida, muy específica, muy eficiente. Entonces, todo ese plan que hemos hecho tenemos que explicarlo de manera muy concisa, muy específica, y además tengo que dejar algunas cosas para las preguntas. Pero también tenemos que tener en cuenta qué es lo que califican, por ejemplo, el contenido, lo referido al marco teórico que sustenta el plan de gestión del participante. Entonces, como hemos visto, para eso necesitamos teoría, y por eso es que les estoy presentando el libro, porque ahí van a encontrar esa teoría de sustento, de gestión por procesos, de simplificación administrativa, de la modernización del Estado. O sea, ahí van a encontrar teoría, tanto nacional como internacional. Entonces, y ahí con eso, al ponerlo, estas teorías, estos componentes, estoy utilizando un marco teórico para sustentar mi plan. El objetivo del diagnóstico situacional, 3 puntos, la priorización de actividades, 3 puntos, la coherencia del plan, significa todos estos aspectos que hemos visto. En el Excel hemos visto esta coherencia, que va desde la misión, la visión, los objetivos estratégicos específicos, el análisis de fondo. Entonces, esa coherencia, ahí por ejemplo estaría mis tres puntos. En la priorización tendría otros 3 puntos, los objetivos entonces, por lo tanto, ahí, por ejemplo, tendría mis 9 puntos ganados. La sustentación, creatividad, claridad, uso de herramientas para la sustentación del plan. Imaginemos que usamos la misma herramienta que ustedes aplican, lo mismo que les he explicado, que ahora mi plan voy a evaluarme semanalmente o mensualmente y voy a mirar mi avance con los indicadores. Entonces, va a decir, hay creatividad, 3 puntos. Claridad en la exposición, he sido claro, he sido rápido, 3 puntos. Actitud y liderazgo, es decir, que yo tengo la responsabilidad de liderar, por ejemplo, si soy jefe de departamento, liderar y soy coordinador, de repente yo voy a dirigir estos procesos, por lo tanto voy a tener un liderazgo específico en este proceso que me toca. No voy a liderar la organización, porque no soy el director de la organización del hospital, pero voy a liderar la parte que me encargan dentro de mi plan de gestión. Claridad en la exposición oral, en el sistema de práctica, ¿no? Tengo que ser, entonces ahí tendría mis 9 puntos. Pero miren lo importante, que es la aplicabilidad referida de mi plan de gestión. Vale 17 puntos. Entonces, si ustedes han visto en el Excel, si yo tengo un autodiagnóstico real, si por ejemplo digo que tengo brecha de personal y yo implemento mi estrategia de brecha de personal, pues es un tema real, un tema que tengo que solucionar. Entonces, para eso tengo que tener estrategias para hacer la brecha de personal. Pero es importante, por si acaso, esto, ponerlo o sea, hablar en relación de los integrantes de del equipo evaluador. ¿Y por qué es importante? Por ejemplo, si yo digo, voy a gestionar la brecha y me enfrasco en esa estrategia, pues, ¿qué voy a lograr? Que el gerente del hospital o el director del hospital de recursos humanos dicen, no, se está presentando un sindicalista a la jefatura de departamento. Entonces, no me conviene. Entonces, pero si no reclamas la brecha, tal vez los representantes del CINES, por ejemplo, están diciendo, pero si no reclamas la brecha, entonces yo estoy poniendo a alguien que no va
a representar a los enfermeros, no va a representar a los médicos, no va a representar, por lo tanto no tiene liderazgo, no tiene presencia y peso dentro de la institución. Entonces hay que matizarlo. Entonces yo podría decir de la siguiente manera, ¿no? Vamos a mirar el tema de la brecha personal, pero primero vamos a optimizar el recurso que existe en el departamento o en el servicio. Optimizar significa eliminar las actividades que no agregan valor a la institución, eliminar las actividades que no tienen resultados en la organización. Entonces, por ahí de repente identifiqué, pongo un ejemplo, de repente tengo una consulta de enfermería que no tiene ningún resultado, que no me ha generado horas, pero que no me ha bajado la estancia, no me ayuda a la satisfacción. Por lo tanto, por ejemplo, esa actividad lo tengo que redistribuir y pasar a una unidad crítica. Ahí el director, el jefe de recursos humanos dice, no, este sí va a poner. Pero además, una vez solucionado esta reorganización interna, vamos a solicitar la brecha que falte. Y para eso vamos a hacer un sustento eficiente, un sustento en equipo, con la participación metodológica de repente, que ya está dentro del plan, incluso la metodología de cómo aplicar la metodología de la brecha, y que esto va a ayudar al director a sustentar a nivel central que esa brecha se pueda cumplir. Entonces, de tal manera que es importante que yo pueda matizar esas, digamos, esa expectativa que tiene el jurado también del que va a ser evaluado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, al yo ganar con estas expectativas, que en mi explicación he sido coherente del plan, que he explicado sobre mis objetivos, las estrategias, las metas propuestas, y además los indicadores con los cuales voy a trabajar en mi gestión, pues, y matizando con quiénes van a ser los responsables de evaluarme, pues voy a lograr una aceptación y un puntaje adecuado dentro del concurso. Entonces, de estos cuatro aspectos claves, les había preparado para el día de hoy. Esto, vamos a hacer un curso que le van a hablar más adelante, mucho más amplio, mucho más específico, ya de frente ir al plan, al desarrollo del plan, y finalmente tener un ejemplo y una aplicación práctica a su realidad, de repente, de un plan de gestión. No sé si hay alguna pregunta, si no, doy para dar pase también ya al equipo de CIDEC. No sé si hay alguna pregunta del auditorio. No sé si quedó claro. Si me pueden poner, por favor, al chat si quedó claro, o hay alguna pregunta que puse por chat, o pueden levantar su micro. Entendido, profesor. Muchas gracias. Qué bueno que me hayan entendido. Espero haberles ayudado. ¿Ninguna pregunta? A ver, entonces, yo voy a hacer dos preguntas para ver si se ha captado la idea. No sé si está Daisy Vargas. Daisy Vargas, ¿qué te pareció qué es lo que podría rescatar de la presentación del día de hoy? No sé si está Daisy Vargas. Diana Soto. Nada. Basilio Peña.
Diana me dice, muy buena exposición. Muchas gracias, Diana. Muy bien, excelente. Bueno, igual ahí tienen mi teléfono y mi correo si quieren escribirme, si quieren contactarme. Por mí ha sido un honor de estar con ustedes y ahí les dejo con el equipo de CIDEC para que culminen con la actividad del día de hoy. Muchas gracias. Buenas noches con todo. Gracias, Magíster. Gracias por la excelente ponencia del día de hoy. Voy a compartir mi pantalla. Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Marilyn Chávez, coordinadora académica de CIDEG. Y bien, estoy completamente segura de que el taller de hoy ha sido de mucha ayuda y va a ser de mucha ayuda para que ustedes puedan mejorar su gestión y puedan aterrizar lo que es la elaboración de un plan de gestión con enfoque en salud, ¿no? Para aquellos que tienen planificado elaborar este plan de gestión, aterrizarlo, llevarlo a cabo y presentarse, ¿no?, al concurso, les tenemos una excelente noticia. Nosotros, como Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo y Gestión CIDEC, les presentamos el curso especializado Plan de Gestión con enfoque en salud. El docente es el magíster que nos ha acompañado el día de hoy, el señor Carlos Pérez Pérez. Se ha comentado brevemente su CV, el currículum que él tiene es muy amplio, como ustedes han podido ver. Y les voy a comentar brevemente también la información del curso, ¿no? Se desarrolla en 4 sesiones, inicia el 24 de febrero, continúa el 3, el 10 y el 17 de marzo. El horario es de 6 a 8:30 p.m. y la transmisión es vía Zoom para aquellos que se matriculan, ¿no? Tenemos el temario de la sesión 1, tenemos como introducción y realidad actual, principios y aspectos clave para el diseño del plan de gestión, modelo GEMSES e importancia para el diseño del plan de gestión. En la sesión 2 vemos también varios temas como diagnóstico situacional, organización y funciones, características y producción, normas y protocolos, recursos institucionales. Y en la sesión 4 vamos a llevar a cabo lo que es el análisis FODA, identificación y priorización de problemas, determinación de objetivos, estrategias y metas. Y en la sesión 4 vamos a ver lo que es la determinación de actividades y cronograma a implementar, el plan de monitoreo e indicadores y la elaboración del plan de gestión personalizado, ¿no?, aterrizado a lo que ustedes realmente requieren. Nosotros contamos con una aula virtual, que es una plataforma educativa donde se cuelgan las clases grabadas de las sesiones, se coloca todo el material complementario del curso, links de interés, bibliografía que ustedes puedan revisar y está disponible hasta 6 meses después de concluido el curso. Ahora,